Para analizar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos en el marco de la Convención Americana y en general del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es necesario analizar el alcance propio de las obligaciones particulares en lo que tiene que ver específicamente en los derechos consagrados en la Convención y de esta manera verificar si el Estado respetó o garantizó aquellos derechos convencionales. Hicimos ya una referencia al artículo 4 de derecho a la vida y cómo el alcance de esta obligación puede ser leída al menos de dos maneras, y precisamente este debate se ha dado dentro de la misma jurisprudencia y debates judiciales ante el sistema interamericano, bien sea ante la Comisión Interamericana en un primer momento o ante la Corte Interamericana en un segundo momento. El debate se da en relación con el término mismo de vida y cuál es el alcance de la obligación de acuerdo con la noción de vida que se adopte a través de la interpretación que se haga del artículo 4 convencional. Así pues, en un principio se reconocía que el derecho a la vida y que debía respetarse y garantizarse de acuerdo con el artículo 4 se refería a aquella vida biológica, es decir, que los agentes estatales no podían quitar la vida arbitrariamente a una persona y que debía garantizarse precisamente que no se le quitara la vida a una persona por parte de un particular en tanto que el Estado conociera una situación de riesgo específica que pudiera atentar contra la vida de una persona en particular bajo su jurisdicción. Ahora bien, el debate en relación con el alcance del término vida del artículo 4 de la Convención se llevó a otras instancias cuando se propuso una interpretación novedosa del término vida, en la cual no solo el término vida del artículo 4 se refiere a vida biológica, sino se refiere adicionalmente, y esto amplía el escenario de protección, a vida digna. Y por tanto la obligación del Estado no se limitaría única y exclusivamente o a no quitarle la vida a las personas arbitrariamente por parte de sus agentes o a garantizar que particulares no quitarán la vida a las personas bajo su jurisdicción, toda vez que el Estado conoce la situación de riesgo particular y tiene que adoptar medidas con el fin de evitar que ese riesgo en relación con el derecho a la vida no se ejecute en la práctica. Al incorporar una interpretación no de vida biológica sino de vida digna, se amplía y por lo tanto a través del artículo 4 es posible alegar e exigir al Estado que se garanticen unos mínimos de vida digna, es decir, condiciones de vida mínimos, como es por ejemplo el acceso al agua, el acceso a alimentos, inclusive accesos a servicios tales como la salud y la educación, a través de este estándar o esta interpretación de vida digna en los términos del artículo 4 convencional. De esta manera, por ejemplo, en el caso Samo Casa contra Paraguay, reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte garantizó a través del artículo 4 por estos 4 instancias que referimos hace un momento. Este caso se refiere a la titulación de tierras colectivas de la comunidad Samo Casa en el Paraguay, titulación de tierras que llevó un proceso absolutamente obstaculizado por diferentes circunstancias, toda vez que en el momento en que se quiso hacer esta titulación por parte de la comunidad indígena ante las autoridades paraguayas, estas se habían sido desplazadas por algunos terratenientes de la zona que se encontraban ejerciendo actividades de posesión y de explotación de las tierras y por lo tanto se pusieron a la titulación, posición que dejó en una situación de vulnerabilidad particular a la comunidad indígena, toda vez que era necesaria precisamente tener la posesión sobre la tierra para tener, uno, acceso al agua y dos, acceso a producción agrícola que garantizara la alimentación y de allí la vida de las personas de la comunidad. Toda vez que este proceso de titulación se demoró por parte de las autoridades paraguayas se comprometieron particularmente con la comunidad a garantizar el acceso a algunos servicios, no solo el de agua, de alimentación, sino también salud y educación. Toda vez que el Estado no garantizó estos mínimos de educación, el Estado paraguayo, educación, salud, acceso a alimentos y agua, en el escenario propio del debate que se estaba dando por la titulación de las tierras en el Paraguay en relación con la comunidad Samocasa, y que de este incumplimiento se derivaron no solo situaciones, por ejemplo, de desnutrición de menores, sino inclusive pérdida de la vida de menores, toda vez que la mala alimentación y la falta de acceso a agua potable se derivó en toda una suerte de enfermedades que no solo comprometieron la integridad personal, sino la vida de estos menores e inclusive de adultos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por violación del artículo 4
y entendido este artículo cuarto o este derecho a la vida como vida digna como estos estándares mínimos que debe garantizar el Estado en la dignidad de la existencia propia de cada una de las personas bajo su jurisdicción, y no solo llevó esto a la violación del artículo cuarto, sino que instó al Estado con el fin de que se cumplieran esos mínimos de educación, salud, acceso al agua y acceso a alimentos en relación con los miembros de la comunidad indígena en la cual se refirió este caso en relación con Paraguay. Así pues, el debate en relación con el alcance de la obligación del artículo cuarto resulta variado. Quisiera referirme también a su vez a lo que tiene que ver con el artículo quinto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la protección al derecho a la integridad personal. Todo es que en relación con este también existe variada jurisprudencia y el alcance de la obligación estatal con el fin de proteger la integridad personal ha variado también dentro de la interpretación propia que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes casos. Y quisiera solo referirme a las distintas interpretaciones de lo que tiene que ver con el artículo 5.1 y las obligaciones que emergen para el Estado en relación con el artículo 5.1. El artículo 5.1 es el conocido artículo que proscribe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así pues, se ha abierto un debate en qué circunstancias atentados contra la integridad personal pueden ser considerados como tortura por un lado y qué significan aquellos tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales habla el artículo quinto, toda vez que ambas tipologías son proscritas por la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, el Estado no puede ejecutar tortura por un lado y tampoco puede ejecutar tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero no existe o por lo menos se ha debatido cuál es la naturaleza de uno u otro de estos actos y cuándo estaremos hablando de actos de tortura o cuándo estaremos hablando de violaciones a la integridad personal por vía de actos crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en los conocidos casos peruanos como por ejemplo Loaiza Tamayo o Castillo Petrucci, en los cuales fueron sometidas estas personas a una suerte de tratos que violentaron su integridad personal por parte de autoridades y cuerpo de seguridad de la República del Perú. La Corte Interamericana en un principio planteó una interpretación para distinguir entre un trato cruel, inhumano y degradante y una tortura. Y esta distinción se basó específicamente en la intencionalidad que tuvieron los agentes estatales al momento de infringir estos actos en contra de la integridad personal de las personas. La Corte Interamericana echó mano de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, instrumento internacional que hace parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el cual se señala que por tortura se entenderá todos aquellos actos que atenten contra la integridad personal con el fin de extraer de la persona, por ejemplo, una declaración, una autoinculpación o cualquier otro fin específico que se quiera precisamente al momento de infligir este tipo de lesiones en una persona. Así, por ejemplo, para la Comisión Interamericana, en esta primera interpretación que hace su jurisprudencia en los conocidos casos peruanos, someter a una persona, por ejemplo, miembros de la Policía Nacional, con el fin de someter a un interrogatorio en el cual se inflijan daños a su integridad personal, como por ejemplo sucedió también en el caso Wilson Gutiérrez Soler contra Colombia, en el cual miembros de la Policía Nacional sometieron a tratos absolutamente denigrantes al señor Wilson Gutiérrez Soler, tales como atentados contra su integridad personal, como la quemadura de sus testículos o la penetración de objetos por su recto, con el fin de que el señor Gutiérrez Soler se declarara que había participado en un hecho ilícito, en un delito. Esto es un típico acto de tortura, de acuerdo con esta interpretación de la Corte Interamericana en una primera etapa, en la cual se sostuvo que una tortura es toda aquella violación de la integridad personal que esté dirigida a obtener un fin específico y que se utilice precisamente este atentado contra la integridad personal como un medio para obtener un fin adicional.